Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Comienza un nuevo episodio Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida. Hace justo una semana me llegó un correo de Ko-fi. No un mail directamente para mí, sino una entrega de su newsletter. En estos mails informan a los usuarios sobre los cambios y novedades en su plataforma y normalmente los leo así un poquito en diagonal, pero esta vez no. Esta vez la palabra podcast aparecía en el asunto del mail y, como comprenderéis, no me pude resistir a abrirlo. El mail decía lo siguiente: buenas noticias, hemos lanzado un programa de embajadores de Ko-fi. Estos embajadores nos están ayudando a hacer de Ko-fi el mejor lugar para que los creadores de contenido obtengan ingresos online. Compartiremos sus historias y consejos todos los meses. Hasta aquí todo parecía normal. Hoy están con nosotros los embajadores Lawrence and Lindsay de la compañía de producción de podcast Long Cat Media y vienen a contarnos por qué eligieron Ko-fi y cómo es dirigir una empresa de podcast. Aquí ya la cosa se ponía un poco más interesante. Pero antes tenemos una promoción muy emocionante para el International Podcast Day. A continuación te contamos todos los detalles. Y aquí ya levanté yo una ceja. La promoción consiste en lo siguiente: crea una publicación en Ko-fi para informar a tus seguidores sobre tu podcast y lo que significa su apoyo para ti, y tendrás la oportunidad de ganar $100, en mi caso 100 euros, para tu propio podcast. Postdata, puedes incrustar un clip de Spotify o SoundCloud si quieres compartir un episodio en tu publicación. Y a continuación describen cómo participar en esta promoción. Simplemente tienes que compartir tu publicación en Twitter o Instagram con los hashtags #Ko-fi Podcast, #International Podcast Day y etiquetar al usuario Ko-fi-Button. ¿No usas Twitter o Instagram? Puedes enviar tu entrada directamente al correo electrónico sofi@ko-fi.com. La fecha límite para participar es el martes 29 de septiembre del 2020 y el ganador se anunciará en Twitter a través del usuario @Ko-fi-Button el International Podcast Day, o sea, el 30 de septiembre. Después de anunciar este concurso, este sorteo o esta promoción, pues se hacían una pequeña entrevista a los embajadores de Longcat. No voy a leeros la propia entrevista, ya que hablan sobre su propia productora de podcast, pero voy a aprovechar la propuesta que han lanzado desde Ko-fi para responder a las mismas preguntas que les hicieron a ellos y de paso participar en este concurso. Los oyentes habituales de Al otro lado del micrófono ya conoceréis este podcast, pero como es posible que llegue alguien nuevo a través de este concurso, le voy a hacer un pequeño resumen. Al otro lado del micrófono es un metapodcast, o sea, un programa que habla sobre otros podcasts o sobre podcasting en general. En mi caso, se trata de un programa diario de aproximadamente 5 minutos que trae noticias, herramientas, curiosidades, eventos y, como no podía ser menos, otros podcasts recomendados. Mi principal apoyo monetario, por no decir el único, es Ko-fi. Utilizo las donaciones de mi perfil para sufragar gastos derivados del podcast y de paso realizo sorteos que están relacionados con la escucha o creación de podcast. Aunque reconozco que, dejando el dinero de lado, lo que más me gusta es recibir ese apoyo por los mensajes que hay escondidos en las servilletas de esos cafés virtuales. Esos gracias por tu labor en pro del podcasting, ese agradecimiento por recomendar el podcast de una persona, por entretener, por informar, por comunicar cada mañana. A Longcat les plantean la siguiente pregunta: ¿cómo es un día normal para hacer podcast? Esto, en el caso de una productora, se puede responder de una manera muy diferente a como lo voy a hacer yo, porque os voy a hablar simplemente de al otro lado del micrófono. Muchos sabréis que en mi faceta profesional también trabajo haciendo podcast, pero no voy a hablaros de ellos hoy. Me lo voy a guardar para un capítulo que estoy preparando. Esta temporada, en Al otro lado del micrófono, me la he planteado de otra forma distinta. En vez de preparar y grabar diariamente los episodios, que me llevaba a hacerlo por la noche, y de hecho notaréis un cambio en la voz, sobre todo en el cansancio, he decidido pasarme al, el formato semanal. Lo he dividido en varias fases de cada día de la semana. El primer día, normalmente los domingos o los lunes, recopilo todos los temas que voy a tratar en la siguiente semana, ya sean algunos que tengo apuntados anteriormente o busco nuevas ideas, las recopilo y reparto en el calendario, para la próxima semana, o sea, con una semana de antelación. Aunque hay veces que me dejo algún episodio por si surge alguna noticia así muy relevante.
El segundo día reparto estos temas en los distintos guiones diarios y maqueto un poco la estructura y planteamiento para poder escribirlos y desarrollarlos. El tercer día locuto los 5 capítulos de golpe y ecualizo un poco la grabación para posteriormente, el cuarto día, editarlos todos juntos y tenerlos listos y a punto de enviar. Por último, el quinto y último día los distribuyo y programo. Tanto los episodios en el hosting, o sea en Spreaker, como los distintos mensajes en las redes sociales, grupos de Telegram. Y en esta temporada además los envío a Lookout Media para que los tengan allí con bastante previsión y los puedan programar. La siguiente pregunta es ¿por qué elegí Ko-fi? Pues había visto ya este tipo de monetización o de aceptación de donaciones, podríamos decirlo, en algún otro proyecto y me pareció interesante. Hay varios modelos distintos en cuanto a la recepción de estos cafés virtuales, pero Ko-fi me pareció un sitio bastante fiable y además las posibilidades que me ofrecían, sobre todo con el plan Pro, pues me convencieron bastante. Es algo parecido a un Patreon porque lo puedes configurar así, pero es algo más agradable, podríamos decir. Esa excusa de los cafés virtuales no lo hacen tan frío como una donación directa en Patreon o PayPal y son la excusa perfecta para que cuando coincida con alguno de mis mecenas, con alguno de mis cafeteros, pues pueda devolverles el favor invitándoles yo a un café presencialmente y charlar con ellos pues disfrutando, degustando de un café, ya sea con hielo, ya sea con leche o incluso, ¿por qué no?, una cervecita, como ya ha pasado de hecho en alguna ocasión y espero que se siga repitiendo. ¿Algún comentario favorito que haya recibido de un partidario, o sea, de un donante o de un cafetero, vamos a decirlo así? Pues no voy a reseñar un comentario en concreto, porque me explico. Mi mensaje favorito, y que encima se repite muy a menudo, es cuando me dan las gracias por seguir impulsando el propio podcasting. Ese, al fin y al cabo, es el objetivo del podcast y creo que es lo que mejor se me da. Cada vez que se celebra algún día del podcast o algún día internacional del podcast, como es el caso del próximo 30 de septiembre, el International Podcast Day, siempre pongo un mensaje similar por redes que dice algo así como ojalá la gente lo coja con tantas ganas para que los próximos 364 días se conviertan también en el día del podcast o en el International Podcast Day. Y lo digo porque para mí lo son. Quizás no los 365 días del año, pero sí los 360, que no puedo estar a tope todos los días. Bueno, este capítulo me ha servido por un lado para participar en el concurso y por otro, pues también para abrirme un poco y contaros cuáles son los entresijos del podcast y del propio perfil de Ko-fi en sí. Aprovecho también para daros las gracias a todos aquellos que me apoyáis con vuestros cafés virtuales, a los del grupo de Telegram que me apoyan día a día y me vienen con mensajes y noticias que reseñar, a los que compartís el programa por redes sociales o simplemente dais un me gusta en algún episodio, o simplemente a los que veis el podcasting como lo veo yo, como algo que necesita un impulso día a día globalmente, a los que remáis por el propio medio y no solamente por vuestros propios podcasts o programas favoritos, sino por el podcasting en general. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. A ver si este fin de semana se os da bien y tenéis no uno, sino 2 o 3 podcasts favoritos. No olvidéis uniros al canal de Telegram del podcast entrando en t.me/al otro lado del micrófono para votar vuestro capítulo favorito de esta semana en la encuesta que publicaré mañana sábado por la mañana. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.